Buenos días, hermanos. Buenos días, que Dios los bendiga. Gracias al Señor. Estamos reunidos una vez más en este servicio dominical y el día de hoy es nuestro culto de acción de gracias, que es más que nada una dedicación de gratitud a Dios. Aunque a Dios hay que darle gracias, como vamos a ver, en todo y por todo, ¿no? Bueno, vamos a orar para proceder a hacer la meditación de la palabra del Señor. Amado Padre, quiero darte las gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu bendición, por tu ayuda. Y gracias también por todo lo que hoy vamos a celebrar. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Háblanos, Señor, derramando tu gracia sobre cada uno, dándonos oídos para oír y corazón para recibir. Danos, Señor, una mente clara para entender y disposición en nuestro ánimo para seguir tus caminos y tu dirección. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendícelos, Señor, grandemente y derramando sobre cada uno de ellos y sus hogares todo lo necesario como buena dádiva que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Bueno, antes de proceder a dar la meditación de la palabra, también como una forma de dar gracias al Señor, vamos a... ¿Está el hermano Julio Navarro? Julio Navarro. Ah, creo que es en el segundo turno. Ah, ok, se la perdieron, hermanos. Bien, entonces vamos a proceder a la lectura de la palabra. Lectura de la palabra. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 4. Vamos a partir con este texto, Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Está haciendo calor. Yo creo que ya pronto vamos a tener que encender por lo menos 2 equipos. A algunos no les cae bien el aire acondicionado, ¿no? Pero ¿qué hacemos? No podemos estar con este calor. Algunos van a empezar a tener sueños y visiones. Van a entrar al plano profético, pero de esos que no ayudan. Entonces, vamos a ver, Apocalipsis capítulo 4. Tenemos acá en la visión de Juan, porque el Apocalipsis es un libro de revelación. El apóstol Juan escribe la visión que recibió y que el Señor Jesús le enseñó todas las cosas que iban a hacer. Él le habló también acerca de las cosas que son. Capítulos 1, 2 y 3 son las cosas que son, y desde el 4 hasta el 22 las que han de ser. Nosotros siempre tenemos una como curiosidad de cómo será el mañana y cómo serán las cosas futuras. Podemos decir una cosa u otra cosa, argumentar, especular, pero el peligro está cuando nosotros nos salimos de la Biblia y empezamos a argumentar fuera de ella. Entonces nos vamos alejando de lo que sería la realidad. La realidad en los cielos, que es lo que Apocalipsis nos enseña, comienza en el capítulo 4, delante del trono de Dios. Y delante del trono de Dios hay una expresión de alabanza y gratitud. Es lo primero que usted va a ver allá en el cielo. ¿Ok? El versículo primero dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el cielo uno sentado. Y luego a continuación
Juan pasa a describir lo que él está viendo en esta visión. Él ha ascendido al cielo y luego ve un trono en ese cielo y en el trono hay uno que está sentado. ¿Ok? La descripción que tenemos acá de las cosas que vamos a leer son un poco difíciles de entender y le voy a decir por qué. Me escucho como resfriado, Alejandro. No sé por qué varía de un culto a otro culto. Esta no es mi voz, hermano. Por ejemplo, para expresar las cosas, yo necesito siempre básicamente un lenguaje. Yo no puedo transmitir algo, nada, si no tengo un lenguaje. El lenguaje del apóstol Juan es un lenguaje, digamos, dentro de un idioma cuyas palabras y los conceptos están circunscritos o determinados al mundo de él, a su entorno. Por ejemplo, si nosotros escuchásemos hablar a Francisco Pizarro cuando llegó a estas costas, veríamos que su vocabulario y sus palabras y las cosas que ellos decían era un poco diferente a como nosotros hablamos hoy. Ya cuando nosotros salimos a la calle y escuchamos a ciertas personas hablar un castellano que es a veces un poco extraño, aun cuando escriben, es como que el idioma se va ajustando al tiempo. El idioma del apóstol Juan para describir las cosas no le permitía pues explicar como nosotros podríamos explicar hoy. No. Juan ve las cosas y él utiliza las palabras que él tiene para describir lo que está viendo. Nosotros en este tiempo lo que tenemos que hacer es tratar de entender la mente de Juan en su tiempo y llegar a entender qué es lo que él nos quiere decir. Bueno, entendemos que hay un cielo al cual Juan subió, hay un trono en ese cielo y hay alguien que está sentado. A continuación pasa a describirlo. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué observamos? Hay uno que está sentado en el trono. Evidentemente es Dios el que está sentado en su trono, está descrito de una forma muy especial. Y luego, delante de él había, alrededor de él, alrededor del trono habían 24 tronos menores que el suyo y habían 24 ancianos sentados, 12 a un lado, 12 a otro lado, sumaban 24. Y todos ellos estaban vestidos con ropas blancas. Y todos tenían coronas de oro en sus cabezas. Es decir, es gente que ha vencido y ha sido coronado. Y se les ha distinguido con las vestiduras blancas y están compartiendo una gloria sentados en aquellos tronos. Si usted va familiarizándose con las promesas de la Biblia, usted va a entender que esas son las promesas que Dios le da a los creyentes. ¿No es cierto? Rey de reyes, Señor de señores. El que venciere se sentará conmigo en un trono y reinará conmigo, etcétera, etcétera, ¿no? Al que venciere le daré una corona y el que venciere será vestido de vestidura blanca. Es decir, los que están sentados ahí están vinculados al pueblo de Dios.
que han vencido. Porque el pueblo de Dios siempre es vencedor. No porque sean superiores a los demás, sino porque ellos han obtenido, por gracia de Dios, la victoria que Jesucristo alcanzó para ellos en la cruz del Calvario. Pero una vez que ellos la reciben, ellos ahora tienen que aplicar esa victoria, donde fuere y como fuere, ante sus enemigos. Bien, están allí, están en el cielo, y después se menciona acá que junto al trono y alrededor del trono hay 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y los describe de una forma un poco extraña para nosotros. Uno era semejante a un león, el otro semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Los 4 volaban, los 4 tenían 6 alas y los 4 estaban alabando a Dios, diciendo día y noche: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Esa es la adoración celestial que a Dios se le brinda. En el cielo y en las Escrituras, bueno, siempre se describe a los ángeles volando, pero los ángeles que tienen 6 alas son los ángeles que están siempre delante del trono de Dios. Eso se les llama querubines. Y estos de acá, descritos de forma particular, que no vamos a entrar a eso porque nos entraríamos en una explicación que no corresponde, todos ellos estaban representando a la creación de Dios, partiendo desde el mundo angelical hasta el mundo natural. Toda su creación le adora. Cada mañana la creación de Dios adora a Dios. Ahí están, ¿ves? Y siguen adorando. Ok. Nosotros cuando despertamos, yo no sé si nos sumamos a esa adoración, no lo sé. Pero la adoración, que es reconocimiento, tiene que involucrar algo, una acción de gratitud, que es lo que van a hacer los 24 ancianos. Bien, versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? ¿Saben por qué nosotros tenemos que dar gracias a Dios? Eso está expresado en este capítulo 4. Porque finalmente nosotros somos las criaturas y fuimos creados, sean ángeles, o sean hombres, o sea la naturaleza, con el propósito de alabar y glorificar a Dios. Nosotros no hacemos nada que Dios no nos conceda, nos permita y nos ayude a hacer. Porque nosotros no creamos nada. El cultivar la tierra, el labrar la tierra no es creación, es solamente el aprovechamiento de los principios que Dios nos dio a nosotros para que tengamos alimento. Las aves no lo hacen, nosotros podemos hacerlo. Las aves solo esperan y aún esperando reciben bendición de Dios. Pero nosotros no, nosotros somos diferentes, nosotros sí hacemos, sí desarrollamos, pero hacemos todas las cosas que Dios pone a nuestra disposición el poder hacerlas. Por esa razón, toda la creación, tanto desde los ángeles, la naturaleza, los hombres, todos los redimidos, todos damos a Dios las gracias, honrándole, adorándole, y fíjense cómo lo hacen estos ancianos, postrándose delante de Él y poniendo aquellas coronas de vencedores. Ellos las ponen delante del trono en reconocimiento de que nada hubieran podido alcanzar si Dios en su gracia no los hubiera favorecido. Por eso para nosotros cada día que amanece, cada noche que llega y cae, para nosotros es muestra del favor y de la gracia de Dios. Lo olvidamos muy rápido. ¿Okay? La prisa del día, los afanes de la casa, del trabajo y todas las cosas que llenan nuestra mente,
muchas veces nos llevan a ser poco agradecidos con Dios. Pero la gratitud se desarrolla aún en los cielos. Mucho más se debe desarrollar en la tierra, porque desde acá partimos para allá. Acá empezamos a ejercitar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud. Todas las formas y maneras que tenemos para decirle a Dios: Señor, gracias porque por ti fuimos creados, por tu causa existimos, para ti somos y seremos hasta cuando tú quieras. Bien, no es algo sencillo de entender. A veces es un poco duro el entenderlo. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Génesis. No le voy a decir cuántos de ustedes recuerdan, porque ninguno de nosotros estuvimos, pero sí les puedo decir cuántos de ustedes leyeron, por ejemplo, el diluvio universal. Bueno, la mayoría, ¿no es cierto? La mayoría tenemos nociones de lo que fue el diluvio. Bien, el diluvio fue una catástrofe a nivel global. Fue una cosa que es muy difícil de describirla. La Biblia le dedica varios capítulos al diluvio, comenzando desde el capítulo 6, donde Dios le anuncia a Noé la destrucción de todo, el exterminio de todos los seres, de todas las personas, a causa del pecado y la corrupción de la raza humana, 7, 8, hasta el capítulo 9. Y el diluvio lo que hace es, usando el término bíblico, raer de la tierra, es quitar de la tierra a todos los hombres y solo preservar a una familia. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y con ellos, la creación que Dios permite que pueda pasar de antes del diluvio a después del diluvio. Por esa razón no tenemos ciertas criaturas, las encontramos, fosilizadas, o las encontramos sumergidas o bueno, pues solamente restos. Pero ese hecho de haber cambiado toda la conformación de la tierra y todo ese orden de lo creado, fíjese que Dios muestra su misericordia reservando a una familia, y de esa familia Dios hace descender todas las naciones de la tierra. No, yo no sé lo que, o sea, Noé no estaba pues en primera fila en el arca mirando así, ¿no? Como todo el mundo se negaba y el mar iba subiendo, el agua, digamos, el nivel del agua iba subiendo y la gente ahogándose y todo. Noé no era un espectador, porque hasta donde la Biblia nos dice, el arca estaba cerrada y techada, ¿ok? Habían unas ventanas que a Noé no le permitían mirar, sino solamente pues servían de respiraderos, donde él sacaba la paloma y echaba al cuervo para ver si ya el agua había descendido. Noé solamente estaba dentro del arca con su familia, me imagino en una situación bien complicada, ¿ok? En medio de un cataclismo donde el agua iba y venía y subía y llovía. O sea, una cosa no se podría describir, hasta que dejando de llover, el arca solo flotaba y flotó durante muchos días, hasta que Dios determinó ponerle fin a ese momento, acordándose de Noé, y lleva el arca hasta cierto lugar para que allí se queden. Las aguas descienden y Noé entiende que éstas están descendiendo y es que procede él a salir del arca. Bien, entonces, versículo 13 del capítulo 8. Versículo 13 del capítulo 8. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes,
Las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, recién pudo observar. Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Genial, nos salvamos, corramos por toda la tierra, nos libramos de este cataclismo, ¿no es cierto? Hagamos fiesta. No, ninguna fiesta. Después de haber sobrevivido a ese acontecimiento, ¿qué hace Noé? Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Interesante. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama acción de gracias. Esa es una ofrenda de paz que hizo Noé a Dios. Reconocimiento del favor de Dios y de su misericordia al haberlos librado del diluvio y haber salvado a su familia. Versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Fíjense qué cosa más especial, ¿no? Noé sale del arca y antes que nada, lo primero que hace es ofrecerle gratitud a Dios por haberlos rescatado del diluvio. Ese es un ejemplo de lo que significa ser alguien de fe, alguien piadoso. ¿Ok? A veces no todos los cristianos desarrollamos esa calidad de fe. No somos del todo agradecidos. Aún entre cristianos usted puede encontrar personas que son muy duras, muy duras. Bien, hay una historia acá de alguien muy duro, no era cristiano, obviamente, pero le cayó una situación muy complicada y la vamos a ver rápidamente. Estamos viendo textos que ya conocemos. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Libro del profeta Daniel, capítulo 4. Está antes de los evangelios. Esperemos. Han tenido Biblia, ¿no? Ya. No se puede olvidar jamás de la Biblia, como que nunca se olvide de sus zapatos. Usted siempre sale de la casa con zapatos. Si un día lo veo en el culto sin zapatos, le digo: hermano, ¿y sus zapatos? ¡Ah! Me olvidé. Entonces entenderé que también se puede olvidar de la Biblia. Porque de algo tan importante como los zapatos nadie se olvida. De un culto como este, en el Día del Señor, venir sin Biblia es: ¿qué leo? ¿Solo escucho? No. Capítulo 4 de Daniel. La historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ok. Bien. Comenzamos acá, vamos a leer por pedazos. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada.
Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. A ver, Nabucodonosor pues parece acá un buen cristiano. No era un hombre así. Esta gente del Antiguo Testamento, estos emperadores, porque él era un emperador, él era un rey de muchos reinos, él formó un imperio. Esta gente era cruel, esta gente no tenía misericordia, ellos arrasaban pueblos y sus guerras eran extremadamente crueles, donde no se respetaban, en ninguna guerra se respetan mujeres y niños. En ese tiempo, mucho más, la crueldad era total. Y y Nabucodonosor llega inclusive a destruir Jerusalén y llevarse al pueblo hebreo, a Israel, a los que quedaban, mejor dicho, a Judá, los lleva al exilio, a Babilonia. Allí estuvieron 70 años hasta que retornaron, por profecía de Dios, retornaron con Zorobabel a reedificar la casa de Dios y después con Nehemías los muros de Jerusalén, 70 años después. Pero mientras tanto, Nabucodonosor fue elevado a esta posición. ¿Okay? No hubo reino que pudiese detener el avance de Babilonia. Ni Egipto, ni Asiria, no hubo ni los reyes o los reinos menores, ¿no? Siria, Judea era un pueblito perdido por allí y nadie iba a detener, ni siquiera una coalición de naciones podía detener a Nabucodonosor. No es solamente porque era un hombre muy sabio o tenía un ejército muy numeroso o estaban ellos en la plenitud de su grandeza, sino porque, como nosotros vamos a leer después, fue Dios levantando a este hombre para propósitos de Dios. Eso es algo interesante. Siempre que sucede alguna cosa en el mundo o en nuestra nación, usted pregúntese, ¿cuál es el propósito de esto? O sea, ¿usted cree que aún la situación nacional, Dios no la conoce, no la sabe, no le interesa? Que como Dios no lee periódico, no sabe, pastor. ¿Usted cree que a Dios no le importa que las autoridades estén en una situación como esta? Porque es un problema, porque miren ustedes, hoy en día, por ejemplo, el concepto de ser presidente ha cambiado mucho. Antes, presidente, ni modo, los 5 años. Hoy, presidente, en 3 meses lo vacamos. El concepto de autoridad ha sido tan menoscabado. El concepto de autoridad ha sido tan devaluado que como sucedió bueno, para que ella entrara más detalle, cuando eso sucede a ese nivel, a todo nivel empieza la degradación del valor de la autoridad. Por eso que en una nación siempre tiene que haber respeto a las autoridades superiores, porque dice Pablo, por Dios han sido puestas, por Dios fueron levantadas, ¿no? Y los mecanismos que los hombres establecemos para el buen gobierno y para el control de ese buen gobierno deben de ser respetados también. Hoy no tenemos eso. Hoy apenas sacaron, o el presidente se hizo su suicidio político, así al toque, se levantó la gente a hacer cosas y ya van muriendo gente. Y era como que todo este asunto estaba medio esperando. Porque una cosa es una marcha y otra cosa es destruyamos el aeropuerto, pues. ¿No? Una cosa es protestemos y otra cosa es incendiamos el Poder Judicial. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es violencia y otra cosa es protesta. Finalmente, no hay reconocimiento de autoridad. No hay. Al policía le caen rocas y el policía no puede defenderse. Entonces, ¿para qué le dan un arma? En Estados Unidos tú entras a la casa de alguien y el tipo tiene todo el derecho y respaldo de la ley de meterte un tiro, porque eso es su propiedad. Y todos pueden defender con arma de fuego su propiedad. Y la propiedad de un americano es desde la rejita, desde que entras a su pasto.
hasta el patio de atrás. Acá no, acá ves tú a los policías arrinconados en la fachada del Poder Judicial, cayéndole bloques de concreto. Y yo digo, no, ¿dónde está el respeto a la autoridad? Nabucodonosor es autoridad en su imperio. La pregunta es, ¿de dónde viene esa autoridad? ¿Quién le da? O sea, ¿quién le dio a Nabucodonosor el triunfo, el avance, las victorias? ¿Él? ¿Él fue el origen de todo? O sea, nosotros somos los autores de nuestra propia prosperidad, somos los generadores de nuestra buena suerte. Es por nosotros que hacemos las cosas, las alcanzamos, porque estudiamos más que otros o porque tuvimos más suerte que otros. Nabucodonosor estaba en la cima de su gloria, ¿ok? Su palacio, una maravilla del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Él se paseaba en su palacio y él veía toda la grandeza. Versículo 4, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Qué pensamientos tendría este hombre? Por el sueño que va a venirle, es que entendemos que sus pensamientos eran de vanagloria. Él se estaba vanagloriando de todas las cosas que él tenía y veía. Dice, vi en un sueño que me espantó. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imágenes, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y así fue, vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y ahí le narra el sueño. Ok, vamos a tener que leer. Y estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en el alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas se hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Interesante. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, sí, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce, que entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él los tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien quiere, ¿qué cosa, hermanos? A quien quiere lo da. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y empieza la interpretación, versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Eso es lo que le... Ya, tú pues, Belsasar, dirá la interpretación. Ok. Versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. O sea, ¿cómo se quedó Daniel? Se quedó así. Una hora y el rey ahí esperando. Daniel quedó atónito. Y el rey le dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación.
Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas en la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, Señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Por Dios, si Dios quisiera revelar las cosas, no habría impedimento alguno. Él conoce en profundidad lo que nosotros ni siquiera podemos arañar en la superficie. Dios conoce los tiempos y las razones del por qué esto y por qué aquello. Dios conoce persona por persona. Dios es un Dios personal. Podemos ser nosotros millones de millones y Dios conocernos a cada uno de forma exacta y perfecta. Todo eso lo puede hacer porque en su omnisciencia Dios es perfecto. Lo sabe todo, lo entiende todo, lo conoce todo. Pero las cosas no están puestas para que el azar las determine, sino que todas ellas siguen un curso. ¿No ves que todo fue creado por Dios y para Dios? Dios determina los propósitos de su creación. Finalmente, todo ser que existe debe de proyectar su existencia hacia la glorificación del Creador. La glorificación del Creador significa la exaltación de sus virtudes, de sus perfecciones, y en ello agradecerle, porque por esas perfecciones es que nosotros estamos acá. Si no hubiera sido por eso, este mundo estaría todavía en un caos, como antes del diluvio. Nabucodonosor, claro, circunstancias, hechos y tomas de decisiones hicieron que él fuera el rey de los reyes en la tierra. Pero Dios le mandó un mensaje, que era el cielo quien determinaba todo. Y Nabucodonosor no fue agradecido con Dios. Por eso que el mensaje le llamaba al arrepentimiento. Porque eso es lo que le dice Daniel: acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pero no, Nabucodonosor quedó así, no quiso. Y pasaron 12 meses de ese hecho. Seguramente que hasta lo olvidó. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó con el señor Nabucodonosor. Versículo 29. Versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Qué vino? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo:
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Saben cómo se llama eso, mis queridos hermanos? Se llama osadía. Tú no te puedes atribuir nada que le corresponda a Dios. Nada. Nada. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? No, es un error. Tú no hiciste nada. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. ¿Qué le dijo la voz? A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Todo esto durante ¿cuántos años? 7 años. Es decir, el señor Nabucodonosor se jactaba de la grandeza de Babilonia, grandeza que él había alcanzado mediante su majestad, mediante sus decisiones. Él hizo, él logró, él alcanzó. ¿No es esto la obra de mis manos? ¿No es esto lo que yo edifiqué? Para gloria de mi majestad. Y el cielo le habló y dijo, no, no es para ti, ni es por ti. ¿Y por qué has sido tan osado de echarte a ti mismo la gloria? Entonces ahora el reino será quitado de ti. Y te echarán de entre los hombres y te arrojarán con las bestias del campo. ¿Saben qué le pasó a Nabucodonosor? Perdió la razón. Perdió la razón y se volvió como un animal. Y no hablaba y no pensaba. Y como al rey lo vieron loco, ¿y qué loco? Entonces lo encerraron en un lugar con los otros animales. Y era un animal más. O sea, finalmente, ¿qué era? Un animal más. Sin aquella gracia de Dios, eso era lo que era Nabucodonosor. Solo un animal. Su pelo creció, largo, se hizo así, sus uñas largas. Y comía hierba como si fuera un buey. Dormía a la intemperie como dormían los animales. ¿Y cuál gloria? ¿Y cuál grandeza? ¿Dónde estaba la majestad del hombre que había sometido reinos y se había convertido en el hombre más poderoso del mundo? ¿Dónde estaba? O sea, hermanos, ¿dónde radica la grandeza de la persona? O sea, lo grande que puede hacer, las cosas maravillosas que uno puede alcanzar, ¿dónde está? Ahora encontramos a Nabucodonosor viviendo como un animal. Abandonado durante 7 años. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Así como cuando decimos por arte de magia, que no existe la magia, usted ya lo sabe. Estaba él ahí como si fuera un buey y de repente empezó a darse cuenta y empezó a razonar. Y lo primero que hace, dice, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad
en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nosotros terminamos un año. Nos tocó vivir tiempos diferentes. Los que tengan más de 50 años saben que este tiempo es un tiempo muy extraño. Es muy diferente. Y lo va a ser. Seguirá siendo más diferente y más complicado. En este tiempo la fe de muchos se va a diluir. Cuando decimos la fe de muchos, no estamos hablando de los no creyentes, porque los que tienen fe son los creyentes. La fe de los creyentes se va a ver confrontada con situaciones, con todas estas cuestiones que la cultura actual nos trae. Hoy, para nosotros, es importante no perder nuestro norte. Y nuestro norte es entender para qué fuimos creados y para qué nos rescató el Señor Jesús. Para nosotros nuestro norte significa entender que todas las cosas que tenemos y que recibimos y todo lo que nosotros somos proviene del Señor. Y Dios tiene, o sea, para Dios no es difícil elevar nuestra vida a una situación, no sé, pues extraordinaria. No es difícil. Para Dios, levantar a alguien o humillar a otro es nada. Dios no es sarcástico, Dios no es cruel en ese sentido, Dios no es desconsiderado, sino que todas las cosas las hace siempre con toda bondad, con toda justicia, con toda rectitud. Por eso que los propósitos de Dios siempre son buenos para nosotros. Pero como estamos viviendo en un mundo que influencia y que a veces nos genera estos pensamientos como Nabucodonosor, de la vanagloria, de llevar la vida de una forma muy pagana, estoy hablando a los cristianos, no a los que no son cristianos. Entonces nuestra fe se diluye y abandonamos esto que es tan importante, la gratitud a Dios. ¿Saben? Cuando tú das gracias, tú estás reconociendo que lo que has recibido no es tuyo. Porque tú no das gracias por algo que es tuyo, das gracias porque recibes algo que no es tuyo. Es un favor. Gracias. Es una gracia. Gracias. Entonces la vida es una gracia. La salud. ¿Cuántos son saludables acá? Nadie dice, saludame, mi familia, todos somos serranos, recios, ¿no? Como piedras somos. No, eso es cuento, eso no es así. Nadie es sano porque es hereditario. No es así. Antes que pensar en lo hereditario, usted tiene que pensar que es Dios mostrando, haciendo, derramando, bendiciendo. ¿Ok? Si Dios quita su mano de nosotros, nosotros dejamos de ser. Si Dios pone su mano sobre nosotros, Él nos colma de bendiciones. Porque Dios es así. Y nosotros tenemos que reconocerlo, y lo reconocemos cada mañana cuando damos gracias por el día. Lo reconocemos cada vez que nos sentamos a la mesa. Y lo reconocemos cada vez que sentimos ese favor
de Dios. Miren, hay un milagro de Jesús muy, muy interesante. Todavía tenemos tiempo, como hasta la 1 va a durar este primer turno. En Mateo 15, vamos a Mateo 15. Mateo 15, esto de la alimentación de los 4,000. La alimentación de los 4,000. Ok. Estaban reunidos con Jesús, versículo 32. Era gente necesitada que se había acercado de todas partes de los alrededores. Habían cojos, ciegos, mudos, mancos, enfermos. Todos ellos vinieron a buscar a Jesús. Jesús los sanó. Y la gente estaba maravillada, pero llegó la tarde. Versículo 32, y Jesús llamando a sus discípulos les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús estaba dándoles un mensaje a los discípulos, era que ellos resuelvan el tema. Denles de comer, pero eran miles de personas. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Bien, para Jesús eso no fue problema. Para los discípulos sí era un problema, porque los discípulos hacemos esto. Contamos, ¿cuántos panes eran? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 15, 30, 40, 100, 200, 500, 1000, 4000. ¿Cómo vamos a hacer con 7 panes y 4,000 personas? ¿Te das cuenta que ahí la matemática y la lógica y la razón ya te jugó una mala pasada? Ya pensándolo así, nada va a pasar. No, sí, te vas a desesperar. Pero Jesús no pensaba así. Si a Jesús le decías 5 panes, como que fue la otra ocasión, o le decías solo 2 panes, maestro, solo tenemos un pan. Para Jesús nunca iba a ser un problema. ¿Por qué? Porque cuando en el orden natural de las cosas no hay solución, entonces empieza la posibilidad de lo sobrenatural. Y Jesús no iba a resolver las cosas naturalmente, más bien les iba a dar una lección de sobrenaturalidad. Él iba a realizar un acto sobrenatural. Bien, muchachos, vamos a alimentar con estos 7 panes y estos pocos pececillos a toda esta multitud. Seguramente que todos se miraron. Prepárate que tienes que picar los panes. ¿Qué cosa habrían pensado ellos? Con 7 panes y unos pocos pececillos, ¿vamos a poder alimentar a toda esta multitud? Jesús dijo: sí. Sí se puede. Bueno, ya pues, maestro, haz tú. Versículo 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo el Señor? Qué palabrita. ¿Qué hizo? Dio gracias. Y era poquito, Y era poquito. Pero Él dio gracias. Con eso solo alimentaba a unas cuantas personas, dentro de un cálculo y evaluación natural. Pero el maestro no tenía problemas, con eso iba a alimentar a todas estas personas. Entonces lo primero que hace es dar gracias, porque el maestro, con esa expresión de gratitud, él da por entendido que ya recibió el milagro que ahora va a acontecer. Gracias, Dios. Es todo.
Es el reconocimiento anticipado, porque todavía el hecho no ha sucedido, pero gracias por estos pocos panes y estos pocos pececillos. Entonces agarró, trae la canasta y los echó ahí, trae otra, echó los peces, vayan, repártenlos. Cuando agarraron las canastas, estas pesaban. Y cuando empezaron a echar a las otras canastas, los panes salían como si fuera una panadería de esas. Y salían, y salían, y salían, y salían los panes, caían, y los peces por este lado caían los peces. La gente, los discípulos estaban locos. ¿Qué es esto? Y así fueron repartiendo las canastas, y las canastas se multiplicaban, los panes salían como si fuera una fábrica. ¿Qué hizo Jesús? Solo dio gracias. Eso es todo. Otra cosa hubiera sido, ¿cuántos panes tenéis? Solamente tenemos 7 panes. ¿Qué cosa que vamos a hacer? Oye, pues me amargan ustedes, nunca hacen nada bien. Vámonos, ya dejen a la gente, vámonos. Y se va el maestro, se sube a la barca y se va corriendo a desayunar al otro lado. No sale. A Jesús nunca lo vas a ver así. Esta circunstancia fue para que todos ellos pudiesen ver la gloria de Dios. Pero qué importante, el mismo Jesús dio gracias al Padre. Por eso que es muy importante dar gracias, hermanos. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Dice versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Ya, ahí nos complicó Pablo, porque todo abarca todo. Porque podríamos nosotros reescribir esto a nuestra forma de pensar y decir, dad gracias por las cosas buenas. Pero las cosas buenas son una parte del todo. Hay otras cosas negativas que por ser negativas no necesariamente son malas. Para nosotros en nuestra evaluación humana decimos son malas, todo lo negativo es malo, todo lo que duele es malo. Pero no todo lo que duele es malo, mi querido hermano. No. Fíjate que el dolor es una forma de nuestro cuerpo de decirnos que algo malo está pasando. Si tú no sintieses dolor, no sabrías que tienes algo malo adentro. Esos que tienen cólicos y le dan pura buscapina, ya tienen una apendicitis y le andan escondiendo el problema, porque una buscapina no resuelve el problema, solo lo mitiga. El dolor te está avisando que hay una situación. Bueno, la disciplina genera aflicción y dolor. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que a nosotros nos parece que la disciplina se aflige, pero no, la disciplina produce bendición para el que es disciplinado. Pablo dice, dad gracias en todo, en toda situación, en toda circunstancia. Tú me vas a decir, ya pastor, o sea, cuando la plata no me alcance, yo tengo que dar gracias a Dios. Efectivamente, hermano, no le encuentro la lógica a eso. Evidentemente, nunca la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en ninguna parte de la Biblia está escrito de entiende lo que lees solo y absolutamente, sino obedece lo que lees. El entendimiento puede ser en el momento o puede ser después. Hay muchas cosas que yo no entiendo y sin embargo las hago. Hay cosas que tú no entiendes y las haces. Muchas cosas. No tienes que entenderlo. Finalmente, si es palabra de Dios, yo no tengo problemas de si lo entiendo o no lo entiendo. Para mí ese no es el problema. Hay gente que se devana el cerebro pensando, pero ¿cómo en 7 días? Pero 7 días no se puede todo en 7 días, 6 días. Pues, pero pastor, ¿está usted puesto a pensar que en 24 horas, o sea, Dios va a hacer animales y
Mira, para mí no es un problema. Yo no me detengo ahí para pensar si eso puede ser posible bajo mi lógica. Bajo mi lógica no existen los milagros. Para mi lógica no existe Dios, ni cielo, ni resurrección, ni vida eterna. Para mi lógica yo soy un ateo. Yo solo veo lo que creo, pero yo creo lo que veo y lo que puedo tocar. Pero todo, en toda situación, es un poco difícil. Y en las situaciones tristes hay que dar gracias. Hay que dar gracias. Sí. Porque esta es la voluntad de Dios, dice Pablo, para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te damos las gracias. Hoy es un día de gratitud para nosotros, para esta iglesia. Todo lo que usted ve acá, todo lo que nosotros hemos hecho, y aún mismo, ustedes mismos, todo es el resultado de la buena gracia del Señor. Cada uno de ustedes tendría en su experiencia personal, podría contarnos las muchas situaciones en las que Dios mostró su misericordia. Posiblemente alguno pueda también decir, la verdad, hermano, yo oré, pero Dios no me concedió lo que yo esperaba. No lo entendí. Me fue difícil asimilarlo. Pero estoy acá. Y de eso doy gracias a Dios. Todos tenemos un milagro que recordar. Todos. Si la gente cree que no existen los milagros, nosotros podríamos pararnos y decirles, no, sí existen. En mi vida, Dios ha hecho un milagro cada día y Dios obra sobrenaturalmente todos los días. Necesitamos expresar nuestra gratitud con nuestros labios, dando gracias a Dios. Lo hacemos con nuestras oraciones, lo hacemos con nuestros cánticos. Hoy, aparte, vamos a sumar nuestra ofrenda de acción de gracias, porque con ella nos vamos a identificar con algo que Dios está haciendo desde hace mucho tiempo. Y es darnos una casa, es darnos un lugar. ¿Me entiende? Muchas iglesias después de la pandemia no han vuelto a abrir porque perdieron sus locales, porque todos eran locales alquilados. Son pocas las iglesias que tienen un local propio. Poquísimas. Y nosotros tenemos uno que es propio por la gracia de Dios. Y esto tendríamos que agradecerlo por siempre. Todos los que han llegado y no han sido partícipes de ese plan de mi iglesia que Dios utilizó para comprar este local, tienen que dar gracias, porque ustedes llegan a un lugar que nunca lo van a perder. Espero que nunca lo pierdan, ¿no es cierto? Y Dios, juntamente con este local, que no era lo que usted estaba viendo ahora, lo que está viendo ahora era una cosa totalmente diferente, Dios ha ido añadiendo, sumando, mejorando y bendiciendo, junto con las personas que han ido llegando, por quienes damos gracias a Dios, y por todas las circunstancias buenas que Dios nos ha concedido. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis queridos hermanos.